Dios les bendiga, amada iglesia. Qué gusto verles a cada uno de ustedes. Saludo a los que no alcanzamos a saludarnos al inicio. Que el Señor les bendiga. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos 21, capítulo 21. Hechos capítulo 21. Hoy vamos a estar estudiando desde el versículo 27 hasta el 36. Del 27 al 36. Sé que ahí van a quedar unos cuantos versículos, ¿cierto? Ahí pendientes, pero quise dejarlo hasta el 36 porque, además de que habríamos estado toda la tarde, no. Porque esos versículos, ¿cierto?, van relacionados a lo que continúa, ¿cierto?, hablando el capítulo 22. Así que por eso vamos a estudiar hoy día solamente hasta el versículo 36. Lo que vamos a ver hoy en esta porción del libro de los Hechos, capítulo 21, del 27, ¿cierto?, en adelante, es cómo el apóstol Pablo, siendo un judío y sujetándose al consejo de los líderes allí en la iglesia de Jerusalén, pagando los votos de los 4 jóvenes y aún su propio ritual de purificación, y a pesar de todo esto, todo lo que estuvo, ¿cierto?, de buena disposición y siguiendo el consejo de los líderes, la oposición aún así creció contra el apóstol Pablo. Y por la gracia del Señor y la providencia divina, Dios lo libró de la muerte. Al estudiar la porción de hoy, vamos a observar 2 verdades importantes. La primera se encuentra, ¿cierto?, del versículo 27 al 31 y la segunda del 32 al 36. Veamos en primer lugar, ¿cierto?, lo que dice a partir del versículo 27. Cómo Pablo es echado, apartado del templo. Recordemos que Pablo es judío también, ¿cierto?, y griego, tenía doble nacionalidad. Él llegó a Jerusalén con 2 propósitos. El primero de ellos era porque él llevaba una ofrenda para la iglesia. Y el segundo, y para Pablo el más importante, es que él quería pasar la fiesta de Pentecostés allí en Jerusalén. Como vamos a ver, Pablo es apartado, echado del templo y se produce una conmoción, un alboroto de parte, ¿cierto?, de todas aquellas personas que estaban en Jerusalén. Recordemos que Pablo, ¿cierto?, y tal como leyó y predicó, ¿cierto?, nuestro pastor Marcelo la semana pasada, él se sujetó al consejo de los líderes de la iglesia. Pasada una semana desde que los líderes habían hablado con él, y va finalizando el periodo, ¿cierto?, de preparación en este ritual de purificación, él ya pagó los votos, y dice el versículo 27, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, ¿cierto?, los 7 días del rito de purificación, unos judíos de Asia, específicamente de Éfeso, ya que conocían al apóstol Pablo. Pablo había estado en las ciudades de Asia ya en los viajes anteriores. Y especialmente tuvo un ministerio bastante extenso en la ciudad de Éfeso. Y la oposición viene de los judíos, pero no viene de los judíos, ¿cierto?, creyentes celosos, de los cuales los líderes, ¿cierto?, le habían recomendado, sino de otros judíos, los judíos incrédulos. Y que por las celebraciones que estaban sucediendo en Jerusalén, ellos se encuentran allí en la ciudad y por supuesto inmediatamente reconocen al apóstol Pablo. Ya lo conocían, ¿cierto?, desde la ciudad de Éfeso, y ahora reunidos para la fiesta de Pentecostés, se encuentran con Pablo e inmediatamente lo reconocen. Eran los mismos que estuvieron detrás de Pablo en Éfeso. Los mismos que le hicieron el ministerio imposible al apóstol allí en Éfeso es los que están, ¿cierto?, ahora armando otro alboroto en Jerusalén. Y no solamente ellos, sino que ellos también alborotaron a la multitud de todas las personas que estaban en esta ciudad. Estos reconocen a Pablo, saben que Pablo fue perseguido por estos mismos judíos en Éfeso. Continúa diciendo el versículo 27, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. En otras palabras, lo tomaron prisionero. Esta es la 6ª vez
del ministerio del apóstol Pablo, en que las masas se alborotan alrededor de él. ¿Por qué? ¿Es un criminal Pablo? No, no es un criminal. ¿Está haciéndole daño a alguien? Directamente no. Pero sí, ¿cierto? Como ya hemos visto en domingos anteriores, se estaban viendo afectados los religiosos. A ellos sí les estaba haciendo daño su bolsillo, su economía, porque el mensaje que él predicaba, ¿cierto?, no era de ídolos, de idolatría, y estos religiosos paganos obtenían su riqueza de esta idolatría del pueblo. Entonces, sencillamente estos judíos son antagónicos, ¿cierto?, a Pablo por la convicción, por la obra, por el llamamiento de Dios en la vida del apóstol. Cuando observamos el alboroto que sucedió aquí o que está a punto de suceder en Jerusalén, podemos ver en los versículos 28 al 29 la acusación y el argumento que estos hombres usaron para atacar al apóstol Pablo. Veamos cuál es la acusación. Versículo 28. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, contra la ley y contra este lugar. Vemos 3 acusaciones hasta aquí. Están acusando al apóstol Pablo, que es, por decirlo de alguna forma, un antijudío, porque está atacando al pueblo. Ese es el primer argumento que utilizan. Hoy podríamos llamarlo un antisemita. Pero esta acusación es totalmente falsa. Sabemos que el apóstol no es un antijudío, porque él amaba a su pueblo, porque él también es judío. Él no odia a los judíos. Además, podemos leer, por ejemplo, en Romanos capítulo 9, cuando comienza el capítulo, dice que si de él dependiera, él sería anatema, sería maldito por causa de que su pueblo pudiera conocer a Jesucristo. Porque él ama a su pueblo y le duele saber que no reciben a Jesucristo, que no creen en Jesucristo. Por lo tanto, entendemos claramente que Pablo no odiaba a los judíos, todo lo contrario, amaba a su pueblo. Y estaba dispuesto a él perder su salvación, pero que el pueblo fuera salvo. Él amaba a sus hermanos, a su nación. De hecho, Pablo está precisamente en Jerusalén porque ama tanto a su pueblo, ama tanto a su nación, que él deseaba pasar tiempo y pasar las fiestas importantes, que son fiestas nacionales, allí en Jerusalén, en el centro de todo. Y él desea estar allí, por eso él viaja a Jerusalén. Pablo no es un antijudío. Por el contrario, él está en Jerusalén por amor a sus compatriotas, por amor a su nación. Pero la acusación es que este hombre por todas partes enseña a todos contra el pueblo y también en contra de la ley. Y ese es un punto fuerte y delicado para los judíos. Por lo tanto, estos judíos religiosos usan este tema de la ley para atacar a Pablo. En otras palabras, ellos están atacando a Pablo diciendo que él niega la Torá, que él niega, ¿cierto?, los escritos, niega el Pentateuco, niega la palabra del Señor, ¿cierto?, aquella que estaba escrita hasta la fecha. Pero ante esta acusación debemos recordar lo que Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta. Y es un texto conocido por todos. Pablo le escribe a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios. Pablo no está en contra de la ley. Pablo no está en contra de la escritura. Él mismo reconoce que la escritura es inspirada por Dios. Y es útil además. Por lo tanto, Pablo nunca estuvo en contra de la ley, ni tampoco del Pentateuco. Pero también dice que está en contra del lugar, en contra de Jerusalén. Y dicen, ¿cierto?, que Pablo, además de todo esto, lo acusan con estas acusaciones falsas. Pablo va a decir
Es como que dijeran, Pablo ya dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Claro, él lo dijo. Pero en ese mismo lugar, allí en Jerusalén, años antes, habían hecho las mismas acusaciones contra Esteban, para poder, ¿cierto?, matarle posteriormente. Y en esa ocasión, Pablo también estaba ahí, pero en otra posición, en la posición de acusador. ¿Cuáles eran las acusaciones? Que estaba contra el pueblo, contra la ley y contra aquel lugar. Y además de esto, continúa diciendo el versículo 28, se agrega otra acusación. Y es que, dice el versículo 28, y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este lugar santo. Algunos judíos del extranjero que conocían a Pablo, le habían visto acompañado de Trófimo, que era un hombre gentil de la ciudad de Éfeso. Dice el versículo 29, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Fíjese que hay un detalle en este versículo que es muy importante. No sé si usted se dio cuenta. Aquí no dice que vieron a Trófimo dentro del pueblo. Aquí dice que pensaron que Trófimo había entrado. Y es muy importante porque esto le resta validez a su argumento. Ellos no están afirmando algo que vieron, de lo que tienen pruebas. Ellos están especulando. Ellos están sacando conclusiones sin tener pruebas de aquella acusación. Del pensamiento se fueron al hecho y acusaron a Pablo de algo que no estaban seguros. Cuidado, hermanos, porque nosotros muchas veces asumimos argumentos y tomamos decisiones sin hechos que nos respalden. Y nos atrevemos a acusar sin saber con certeza que las cosas son como nosotros pensamos. Cuidado, cuidado, hermanos. Los cargos, sin duda alguna, eran falsos. Pablo era, él mismo lo dice, fariseo de fariseos, conocedor. Era una de las grandes mentes de aquel momento, en temas religiosos. Él sabía las leyes, él sabía las restricciones que habían en el templo. Él no iba a hacer algo que estuviera en contra de la ley. Pablo siempre cuida las prácticas judías con mucho celo. De hecho, gran parte del ministerio del apóstol Pablo se orientó en la fecha y el calendario judío. Él se programaba, él hacía viajes, pero él se programaba para pasar las fiestas en Jerusalén, para poder respetar las fiestas judías, porque él era una persona que respetaba sus leyes. Pero esto para estos hombres era suficiente para causar un gran alboroto y también agitar a esta multitud. Observemos algo más. No simplemente acusan al apóstol Pablo de enseñar en contra del pueblo, de la ley, en contra del templo, de meter a un griego o un gentil en el templo. Recordemos que el templo estaba dividido. Habían ciertas partes de los patios del templo donde podían estar los gentiles con las mujeres. Pero de ahí en adelante ya no podían avanzar. Ellos podían entrar dentro del patio, pero había un sector donde ellos no podían entrar, porque estaba restringido su acceso a los gentiles, a los griegos, a todos los que no eran judíos. Había lugares donde solamente el pueblo judío podía entrar. Y más allá había otro sector donde solamente los sacerdotes podían entrar. Y más allá había otra parte donde solamente el sumo sacerdote podía entrar. Estaba dividido el templo por sectores. Y aquí estaban acusando a Pablo de que él había metido a un gentil a un sector donde no podían entrar los gentiles.
Y al final, ¿qué dicen ellos? Ha profanado este santo lugar. Hermanos, el término profanar es fuerte, hermanos. Es muy delicada la acusación que están haciendo. Porque para un judío el acto profano era inmediatamente castigado. Era algo que se castigaba inmediatamente. Pero hermano, era una acusación falsa. No era la verdad. Y es precisamente lo que Jacobo estaba tratando de impedir en los versículos anteriores que leyó el pastor Marcelo el domingo pasado. Cuando Jacobo va y le advierte y le aconseja que pague, ¿cierto? Y además que cumpla el rito de purificación, él y los otros 4 hombres. Y él lo había pagado y estaba cumpliendo el rito de purificación. Estaba casi terminando el rito. Y es cuando llegan estos hombres a hacer la acusación contra él. Pablo obedeció el buen consejo, pero las cosas no sucedieron como él esperaba. Igualmente lo acusaron y lo acusaron con mentiras. Esto me llevó a reflexionar en que cuando queremos argumentar algo y nos basamos en suposiciones, nos basamos en pensamientos nuestros y no en hechos fundados con argumentos, siempre, hermanos, esto obedece a una mala intención de parte nuestra. Cuando usted acusa a alguien porque supone algo, hay una mala intención de su parte. Hay una mala intención. Yo no creo que haya buena intención en acusar a alguien por algo de lo que no estamos seguros. No sé qué piensa usted, pero si usted acusa a alguien por algo que usted no sabe si sucedió o no, no sabe si es verdad, no está seguro, no creo que haya una buena intención en eso. Y eso es exactamente lo que hicieron con Pablo. Suponieron que había entrado un griego, un gentil al templo, pero no estaban seguros, no habían pruebas. Hermanos, todos los argumentos que usemos para acusar a alguien basados en suposiciones tienen una mala intención. Hemos visto el alboroto, hemos visto la acusación falsa. Veamos ahora el atentado frustrado de parte de estos judíos. Este grupo de personas que estaban eufóricas, que están acusando al apóstol Pablo, que están mintiendo para poder causar problemas al apóstol Pablo. Y lo increíble es la manera en que la mentira se propaga, hermanos. Era un grupito de judíos. Y vamos a ver que luego todo el pueblo que estaba allí se vuelve contra el apóstol Pablo. La mentira se propaga, es un virus que mucho más terrible que el coronavirus. Hermanos, la mentira viaja a velocidades increíbles. Pero déjeme decirle algo. Aun cuando la mentira viaja rápido, se mueve rápido, la verdad siempre la alcanza. Siempre la alcanza. Es increíble que la mentira se cree mucho más que la verdad. Nos dejamos guiar por nuestros pensamientos, nos dejamos llevar por todo ese colectivo y seguimos la mentira y la creemos. Y más encima la compartimos. Versículo 30 dice, así que toda la ciudad, ¿se fijaron? Ya no es un pequeño grupo de judíos, ahora es toda la ciudad. Se conmovió y se agolpó el pueblo. Sigue diciendo el versículo 30. La multitud se había incrementado porque eran tiempos de fiesta. Había mucha gente en Jerusalén. No era la cantidad, la población normal, habitual de la ciudad. Había mucho más gente porque era el Pentecostés. Había mucha gente y todos se agolparon. Según Hechos 20:16,
Entendemos que Pablo quería pasar la fiesta, ¿cierto?, de Pentecostés, allí en Jerusalén, y toda la ciudad reunida en ese momento estaba enfurecida porque creían que Pablo no solamente había predicado contra el pueblo y contra la ley, sino también que había profanado el templo de Jerusalén. Se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Termina diciendo el versículo 30. Hermanos, lo arrastraron fuera del templo, como si hubiese sido un gentil. Pero él era judío, y un gran judío por lo demás, fariseo de fariseos. La euforia de la multitud sacó al judío del templo. En el lugar donde ellos están es el atrio de las mujeres. Las mujeres, cierto, llegaban hasta cierto punto también, bajo toda esta estructura de separación del templo. Pero ellos tomaron a Pablo y lo sacaron fuera de todo lugar. ¿Y qué hicieron después? Cerraron la puerta. Cerraron la puerta. ¿Se imagina la escena? Es como si a ustedes fueran, lo agarraran bruscamente, violentamente, lo tomaran y lo arrastraran hacia afuera, y no solamente hasta ahí, sino más afuera a la calle, y cerraran las puertas para que usted no vuelva a entrar. Cierran la puerta porque no quieren que un impuro, que una persona que supuestamente profanó el templo esté dentro. No lo quieren dentro. Eso, hermanos, es un celo religioso. Y es terrible, hermanos. Es terrible. ¿Sabe por qué? Porque estos hombres prefieren sacar a Pablo, prefieren sacar a un hombre y asesinarlo antes de que esté dentro del templo. Prefieren matarlo, pero que no entre al templo. Asesinarlo a que esté dentro del templo por un supuesto pecado. Ni siquiera algo con fundamentos, aunque eso tampoco sería justificativo para hacerlo. Qué duro fue para Pablo, hermanos. Qué duro habrá sido para Pablo. Y qué duro es para muchos hermanos que sienten el juicio y el rechazo de su propia iglesia. Porque aunque usted vea esto lejano, a veces hacemos lo mismo. A veces preferimos que nuestros hermanos salgan, se vayan de la iglesia, porque creemos que está en pecado, porque creemos que hizo algo mal, o porque no estamos de acuerdo con él en algo. Preferimos que salga, que muera fuera del templo, por no aceptarlo adentro. Qué duro debe ser para esos hermanos sentir el juicio y el rechazo de su propia familia de fe, porque nos creemos más santos, porque nos creemos con el derecho de juzgar, de apuntarles, porque creemos que van en contra de nuestro celo religioso. Hermanos, nos volvemos igual que estos religiosos que mencionaba aquí Lucas, dispuestos incluso a asesinar a un hombre para impedir que esté en el templo por causa de su pecado. A veces creemos que si alguien peca, debemos rechazarlo, debemos excluirlo, debemos alejarlo de la iglesia, debemos alejarlo del Señor. Caemos en lo mismo, caemos en esto, hermanos. Déjame decirte que si tú sabes que alguien peca o que ha pecado, tú debes ser el primero en luchar para que esa persona, en lugar de alejarse, se acerque más al Señor.
Tú tienes que luchar para que el pecador se acerque al Señor, pero primero tú. Primero tú. Y luego, sin juicios, ayudar a que tu hermano sea restaurado, acercándolo al Señor, amándolo, sin juicios, amándolo, no como estos hombres, que más encima era una acusación falsa. Hermanos, esto es una religión ciega. Buenas acciones, pero con malas intenciones. Ellos están siendo engañados. Hay un celo religioso y cuando uno estudia la historia del cristianismo, la historia de la iglesia, a través de los siglos, vemos repetidamente este mismo perfil en el ámbito religioso. Vemos este mismo actuar. Buenas acciones, pero con malas intenciones. Y como decíamos en la academia hace algunos martes atrás, en el nombre de Dios, hermanos, se han hecho las peores cosas en la historia de la humanidad. Se ha utilizado el nombre de Dios para hacer atrocidades tremendas, supuestamente por un celo santo. Y utilizan el nombre de Dios, cegados por este celo religioso, para destruir y asesinar a todos aquellos que no piensan como ellos. Todo esto, hermanos, es el resultado de argumentos engañosos, de la mentira. Versículo 31, ¿qué era lo que ellos querían? Y procurando ellos matarle. Eso es lo que querían. Ellos no querían un juicio para Pablo, ellos querían simplemente matarlo. Prefieren derramar sangre a que sea manchada la pureza del templo. De un templo que obviamente la gloria de Dios ya no estaba presente allí. Hacía mucho tiempo que la gloria de Dios se había apartado del templo. Estaban dispuestos a derramar sangre inocente porque no querían una contaminación ceremonial del lugar santo. Y por eso en su celo religioso estaban dispuestos a matar a Pablo, a un hombre que estaba dispuesto a morir por el Evangelio, a morir por la causa de Cristo. Pero, ¿sabe qué es lo maravilloso de todo esto? La providencia de Dios. Los propósitos de Dios se cumplen. Continúa diciendo el 31, se le avisó al tribuno de la compañía. El tribuno de la compañía, hermanos, es el comandante de un grupo. Más adelante vamos a ver que este tribuno es Claudio Lisias. Lo vamos a ver en el capítulo 23 cuando habla también de Félix. Pero este Claudio Lisias estaba a cargo de un grupo de protección de seguridad romano. Eran como los carabineros de Jerusalén. Estaban a cargo de la seguridad. Y eran 1000 soldados, los cuales tenían su cuartel, se acuartelaban ahí mismo en Jerusalén, en un sector del templo llamada la Fortaleza Antonia. Son soldados que estaban a cargo, ¿cierto?, de la seguridad en Jerusalén. El texto dice que se le avisó al tribuno de la compañía, es decir, que como ellos eran los responsables de mantener el orden, inmediatamente les avisaron. Es como si acá en nuestra ciudad vieran de repente un tumulto de gente alborotando, destrozando, golpeando algo. ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué deberíamos hacer? Llamar a carabineros. Es más o menos esto lo que sucedió, ¿cierto?, en esta situación. Fueron avisados, se les avisó, ¿cierto?, al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Era toda la ciudad. Inmediatamente el tribuno se hace presente, pero no por temas religiosos. Se hace presente para mantener el orden, porque ese era su trabajo. El tribuno no conoce a Pablo, tampoco sabe específicamente cuál es la situación o cuál es la naturaleza del problema. Si no hubiera sido, ¿cierto?, por esta intervención, hablaríamos de otra historia. Porque la intervención de este tribuno
le salvó la vida al apóstol Pablo. Producto de esa acción militar, todo el tenor de este libro habría cambiado. Habría cambiado desde aquí en adelante, todo el libro de los Hechos sería diferente. Pero gracias al actuar de este militar, ¿cierto? Todo cambió, porque Pablo en este momento está a punto de morir. A Pablo lo iban a matar. Todo el pueblo, todo Jerusalén quería matarlo. Si no hubiese sido por la acción de este capitán de la guardia del templo, que corrió a la escena a rescatar a Pablo, Pablo hubiese sido muerto afuera de la ciudad por lapidación. Porque los judíos cerraron la puerta para que el pueblo asesinara a Pablo. Hemos visto entonces cómo Pablo es apartado del templo, se forma este alboroto, hay una acusación falsa, y el atentado para matar, ¿cierto?, al apóstol Pablo, un atentado que es frustrado por la providencia divina, utilizando, ¿cierto?, a este militar, y ahora Pablo es arrestado por el tribuno antes que la multitud diera finalmente la muerte al apóstol, antes que la multitud matara al apóstol. La autoridad de Dios, la providencia de Dios actuando para que Pablo siguiera con vida. En los versículos del 32 al 36 vemos el rescate, el actuar de Dios a través de las autoridades romanas. Versículo 32, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Pero yo me imagino esta escena. Por más rápido que haya ido el tribuno, todo requiere tiempo. No habían celulares. Así que la persona que fue a avisarle al tribuno tiene que haber ido corriendo. Yo tengo pésimo estado físico, pero no me imagino corriendo de un lado de la ciudad hacia el otro extremo noreste de la ciudad donde estaba, ¿cierto?, esta fortaleza Antonia. No, me imagino que requirió un tiempo llegar allá, por lo menos varios minutos. De ahí en que reciba la orden y en que él prepara a los soldados. Se piensa que por lo menos unos 200 soldados tiene que haber llegado, porque habla de centuriones, más de uno. Así que por lo mínimo eran 200. Por lo mínimo. Aquí mi hermano militar ahí, yo creo que él entiende cuánto demora en que los soldados se formen. Siempre están preparados, pero igual requiere un tiempo, ¿cierto? En sacarlo de los baños que están lavando, de sacarlos, ¿cierto?, al patio, formarlos, de ahí llevarlos marchando, debe igual requerir un tiempo. Y durante todo ese tiempo estaban golpeando a Pablo. Y no golpeándolo suave, golpeándolo para matarlo. ¿Ustedes se imaginan el estado en que estaba Pablo cuando llegó este hombre ahí? ¿Estos soldados? No se esfuerce por imaginarlo. Aquí los pasajes lo dicen. Estaba tan golpeado, que los soldados tuvieron que tomarlo en brazos para poder trasladarlo. Él no podía caminar. Él estaba al borde de la muerte. Es casi como si una pandilla, ¿cierto?, estuviera golpeando en patota a una persona y de repente ven a carabineros. ¿Qué hacen? Desaparecen. Eso fue lo que hicieron estos ciudadanos, estas personas, estos judíos. Vieron a los soldados e inmediatamente dejaron de golpearlo. Se asustaron. ¿Por qué? Porque sabían que lo que estaba haciendo no estaba bien. Sabían que la acusación no tenía pruebas, no habían evidencias. Eran solamente especulaciones. Acá vemos el grado de violencia de parte de los judíos, pero también el temor que ellos le tenían a las autoridades romanas. Sin la intervención de la autoridad romana, Pablo hubiese sido asesinado. Y yo creo que en unos minutos más no habría salido con vida.
Pero la providencia de Dios hizo que todo fuera en el momento y no pasara a mayores. Versículo 33, entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Él no sabía lo que iba. No sabía. Aquí Pablo pierde su libertad, es encarcelado. Ahora, dice que fue atado con 2 cadenas. No sabemos de qué manera fue encadenado. No lo dice literal. Pero podemos hacer nuestras conclusiones en base a la visión que es cierto, o a este profeta que Dios había enviado y que le había dicho que, no sé si lo recuerdan, el domingo antes pasado lo hablamos, llegó Agabo y tomó el cinto de Pablo y dice que se ató las manos y los pies con el cinto de Pablo. Y dijo, aquel de quien es este cinto, ¿cierto? Le esperan cadenas. Asimismo como él estaba, le iban a esperar cadenas al dueño de ese cinto. No sabemos de qué manera lo encadenaron, pero me imagino que a través de Gabo podemos interpretar que fue atado de manos y pies. Imagínense, Pablo moribundo, atado manos y pies. No podía caminar, no podía avanzar. Tenían que tomarlo en brazos. Y desde aquí, como dice Efesios 6:20, Pablo iba a ser un embajador en cadenas. Pablo prisionero, Pablo en cadenas. Romanos 13 dice que toda autoridad es puesta por Dios, por la providencia divina. Hermanos, Dios protegió al apóstol Pablo a través de una autoridad romana, a través de un gentil, a través de alguien que no creía en Dios, que ni siquiera le conocía, pero es utilizado por Dios para poder cumplir el propósito del Señor. Pablo es arrestado por el tribuno, también vemos el rescate de Pablo de la multitud, vemos la acción de las autoridades, el arresto de Pablo, y ahora veamos el alboroto, porque esto sigue, versículo 34, pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Hermanos, todos gritaban, todo este pueblo, todo Jerusalén gritaba, ¡que muera! Ese era el deseo del pueblo, que Pablo muriera. Como Claudio Lisias no puede entender lo que está pasando, no lo puede oír a través de todo este tumulto de gente gritando, manda entonces que lo lleven a la fortaleza Antonia, donde ellos estaban establecidos. Esta fortaleza estaba al noreste de la ciudad, del atrio exterior del templo. Se dice que podía ser una torre de hasta unos 40 metros, ¿ya? Era como una atalaya. No vaya a pensar en revistitas ni nada de eso. Era una torre de vigilancia, bien alta, porque ellos eran los que estaban a cargo de la seguridad, tenían que estar en una posición que les favoreciera la visual, ¿cierto?, de la ciudad, para poder, ¿cierto?, defenderla si es que había algún problema. Entonces, ellos al estar a cargo, ¿cierto?, del orden, estaban en esa torre. Dice el 35, al llegar a las gradas, a los escalones, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Era llevado en peso a causa de la violencia. Él no iba llevado en peso porque no pudiera caminar por las cadenas. Aquí dice que era llevado en peso por la violencia, por los golpes que él había recibido. Hermanos, él estaba moribundo. No quedaba más opción que los soldados tuvieran que cargarlo, porque era la única manera de llevarlo y protegerlo de la multitud que quería solamente matarlo. Dice, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Versículo 36. El celo religioso, hermanos, lleva a estos hombres a pedir la muerte de un ser humano. ¿Cómo será este celo religioso que es capaz de pedir y desear la muerte de un ser humano? Solamente por creer que tenemos razón en temas religiosos.
por creer que somos santos y que esa persona es un pecador. Llegar a desear la muerte, hermanos, el corazón es engañoso, muy engañoso. Y Pablo lo sabía, porque años antes él estaba gritando lo mismo para Esteban. Él estaba deseando la muerte de Esteban también. ¡Que muera Esteban! Él sabía lo que este pueblo sentía y lo que estaban viviendo. Incluso unos años antes de Esteban, ahí mismo en Jerusalén, la nación de Israel gritaba exactamente lo mismo. ¡Crucifícalo! ¡Mátalo y libera a Barrabás! Se repetía la historia. Un inocente muriendo por acusaciones falsas. Deseando la muerte del inocente por acusaciones falsas. Así como hicieron con Jesús, también lo hicieron con los discípulos. Hermanos, quiero terminar con una reflexión. Las buenas intenciones muchas veces no son suficientes. Muchas veces no son suficientes. Fue la buena intención o esta santa intención lo que hizo este alboroto y lo que deseaba la muerte del apóstol Pablo. El consejo de los líderes fue bueno. La intención del apóstol Pablo al sujetarse a este consejo fue bueno. Pero eso no impidió malas acciones de parte del resto. En segundo lugar, observamos acá lo peligroso que puede ser el celo religioso. Esa santidad que creemos tener por sobre el resto. Es peligroso, hermanos. No nos sintamos mejores que el resto. Cada uno tenga de sí mismo una apreciación verdadera, real, no más. Y cada uno véase a sí mismo como inferior al resto. Ese es el consejo bíblico. No pararnos en una posición por sobre el resto y pensar que tenemos todo el derecho y el martillo en la mano para acusar a alguien. No, hermanos. Es peligroso ser celoso religioso, mucho menos basado en pensamiento o suposición, hermanos. Por muy buenas intenciones o santas intenciones que creamos tener, si tenemos mala información, eso nunca va a dar buenos resultados. Nunca. No simplemente vemos buenas intenciones, pero no buenos resultados. También vemos el peligro del celo religioso. Pero no solo eso. También vemos algo en esta historia. La providencia de Dios. La providencia divina. Pablo pudo haber perdido su vida, pero Dios en su providencia divina utilizó la autoridad militar, el gobierno, la parte legal para que se cumplieran sus propósitos. Y finalmente, pero no menos importante, a pesar de que Pablo corre peligro, a pesar de que en versículos anteriores le habían dicho, no vayas, porque te esperan cadenas. Él no, él sigue adelante. ¿Recuerdan la respuesta de Pablo? ¿Qué le dijo ante estas advertencias? Yo no solo estoy dispuesto a ser atado, sino que estoy dispuesto a morir por la causa de Cristo. Estoy dispuesto a morir por el nombre del Señor. Pablo quiere ser fiel hasta el final, hermanos. Fiel hasta el final. El amor por la obra, el compromiso a pesar de las circunstancias, no son más importantes que el amor de Pablo por la causa de Cristo. Y es por eso que cuando Pablo termina su ministerio, a horas o quizás días de su muerte decapitado, Pablo le escribe a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor.
Pero qué triste es, hermanos, que nosotros, conociendo el Evangelio, estemos más preocupados en nuestros propios intereses que en la causa de Cristo. Qué triste es ver que estemos tan ocupados en nuestras cosas, que dejemos de lado el Evangelio, que dejemos de lado nuestra relación por el Señor. Qué triste es que en lugar de tener un compromiso que vaya más allá de las circunstancias que vivimos, a veces cualquier problemita nos hace dar un paso al costado. Cualquier cosa hoy es un impedimento para acercarnos a Cristo. Recordemos el ejemplo de Pablo, la vida de Pablo. Este hombre que estuvo dispuesto a todo, que sufrió penas, tristezas, golpizas y hasta la muerte, pero no se dio por vencido. Eso es lo que debemos recordar, hermanos. Eso es lo que debemos meditar y poner delante cada vez que hayan dificultades y que queramos dejar hasta ahí las cosas. Les invito a orar.